Una de las razones por qué nunca empecé un diario personal o un bullet journal es quizá por esto. Which is the royal side. Y si quizás sea esta una de las causas por qué ustedes tampoco lo han hecho, bueno, les quiero mostrar cómo hacer un bullet journal básico. Lo único que van a necesitar es una lapicera y un cuaderno, el que sea. Durante mucho tiempo pensé que esto de tener un diario personal era algo de niño adolescente donde anotabas tu primer beso, las peleas con tus amigas. Pero la realidad es que las mentes más brillantes de nuestro planeta, que han hecho cosas súper extraordinarias, utilizaron un método similar para poder descargar lo que piensan, para así poder volver realidad lo que alguna vez pensaron en sus mentes. Bueno, sin más nos queda empezar. Como les he dicho, necesitan una lapicera, un cuaderno, el que sea. Este es un cuaderno normal, este es un cuaderno especial. Si quieren saber, quédense pegados ahí, les muestro después. El cuaderno que estoy usando para este caso es el cuaderno rayado. Lo compré en un supermercado, así que es súper fácil de encontrar. Lo hice para que no tengan excusas de decir no, necesito el cuaderno cuadriculado o lo que fuera. No, este cuaderno nos sirve. En el orden de menos ideal a ideal les enumero los tipos de cuaderno. El primero sería el cuaderno de hoja de dibujo, que es un cuaderno de hojas blancas. No se lo recomiendo por una cuestión de que es muy difícil organizarse y a no ser que tengan un pulso de arquitecto. El segundo sería el cuaderno rayado, que es el que vamos a usar. El tercero es el cuadriculado. El cuarto es el cuaderno apuntillado. Y bueno, si tienen la billulla y quieren comprar el cuaderno oficial de Bullet Journal, les dejo un link acá abajo para que lo chusmeen. En la primera página vamos a poner los símbolos que vamos a utilizar en el Bullet Journal cada vez que queremos una entrada nueva. Utilizamos el punto para tareas, el guión para notas, hechos o ideas que tengan, el círculo para eventos, las tareas completas las vamos a marcar con una X, las tareas migradas, tareas que no terminamos este mes y las vamos a pasar al mes siguiente, es una flecha hacia adelante. Tareas que vamos a tener que reprogramar en el futuro, vamos a utilizar una flecha hacia atrás. Para importante, utilizamos un signo de exclamación. Y bueno, después pueden utilizar símbolos especiales para denotar las cosas que a ustedes se les ocurra. Las siguientes 4 páginas es donde vamos a poner el índice. El índice es el lugar que nos sirve para encontrar todo lo que escribimos en el Bullet Journal. Por ejemplo, van caminando por la calle, ven una bicicleta con 2 ruedas y de repente flashean y se imaginan una bicicleta con 3 ruedas. Bueno, lo que hacen es van a su Bullet Journal, agarran una página que esté en blanco, en este caso por ejemplo la página 22, escriben el título bicicleta con 3 ruedas, volvemos al índice y escribimos bicicleta con 3 ruedas, página 22. Esa página proyecto lo que pueden hacer es expandirla. Un mes más tarde se les ocurre un montón de otras ideas. Lo que hacen es empiezan una página nueva, la titulan de la misma forma, bicicleta con 3 ruedas. En este caso, por ejemplo, es página 46. Volvemos al índice y donde teníamos bicicleta con 3 ruedas, lo que hacemos es 22,46. Vamos a utilizar las siguientes 4 páginas para anotar las entradas futuras. Vamos a dividir cada página en 3. Vamos a tener 12 compartimientos. En cada uno de esos vamos a escribir el mes del año. El primer mes que voy a anotar en la primer cuadrícula va a ser febrero. Justamente porque no voy a mover nada en enero a enero, porque ya estoy en enero. Entonces lo que hacemos, empezamos con febrero y terminamos con enero del 2020. No se olviden de poner estas páginas futuras en el índice, así saben dónde está. Este es el último paso antes de que podamos empezar a escribir nuestro Bullet Journal. Utilizamos 2 páginas, escribimos el mes arriba y el año, o sea enero 2019 en cada lado. Y lo que vamos a hacer es vamos a escribir un calendario vertical donde vamos a poner el día de la semana en letras y el número, o sea martes 01,
miércoles 02 y así sucesivamente. Luego del lado derecho lo que vamos a hacer es poner notas o tareas que tenemos que completar ese mes. Eso nos da una buena idea de lo que vamos a hacer ese mes, y si vemos que está un poco flaco, que le falta un poco de consistencia, podemos agregar algunas tareas, o si vemos que estamos sobrecargados, movemos ciertas tareas a un mes futuro, en el caso como les mostré anteriormente, utilizando las entradas futuras. No se olviden de poner enero del 2019 en el índice. Giramos la página y ya estamos listos para empezar a escribir en el Bullet Journal. Lo que hacemos en la parte de arriba es ponemos el día de la semana y el mes, 0101 para el 1 de enero. Y empezamos a escribir. En este caso yo puse una nota que dice año nuevo, almuerzo con la familia es un evento. Y bueno, en el momento que nos juntamos a comer con la familia, una de las cosas que completé fue lavar los platos luego del almuerzo. ¿Por qué este libro es importante? Bueno, porque es del año 2017 y fue el año donde empecé a sentir los primeros síntomas de depresión y ansiedad. Y no estaría genial que podamos tener en nuestra casa una colección de libros de nuestra familia, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Pero tenerlo escrito acá no solamente me ayuda a mí, sino también a las generaciones futuras. Porque, por ejemplo, a mí me hubiese encantado saber cómo mi abuela se sentía, las cosas que pasaron en su vida, las cosas buenas, las cosas malas, las ideas, las cosas que no ha hecho, las frustraciones, qué le hubiese gustado cambiar en su vida. Bueno, hoy no lo puedo acceder a eso porque no existe. O sea, la única forma de saber algo de ella es preguntándole a mi mamá, a mis tíos o a gente que la conoce. Pero la pura realidad solamente puede ser escrita por nosotros mismos. Estaría buenísimo que ustedes puedan también empezar a tener un diario donde pueden empezar a descargar las cosas que piensan acá y dar la posibilidad a generaciones futuras a poder acceder a esa información. Este candado es solamente simbólico porque no tengo intenciones de poner un candado a este cuaderno para evitar que el resto lo lea. Si alguna vez vienen a casa y tienen ganas de saber un poco más de mí, pueden ir a mi biblioteca, agarrar cualquiera de estos libros y leerlos. Si tenés alguna pregunta o crítica constructiva respecto al Bullet Journal, no te olvides de dejarme un comentario acá abajo. Y si todavía no lo hiciste y no te querés perder el próximo video, darle suscribir y hacerle clic a la campanita para recibir una notificación apenas se suba el próximo video. Muchas gracias por estar, y si les interesa vivir una vida al 100%, no se olviden de celebrar ayer, vivir hoy y planear mañana. Nos vemos en la próxima. Chao. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, Pachi, mírame acá. No va, ¿te pareces a Luis Miguel?